Para mí es un placer estar aquí. Saludo pues a todas las personas, Lisandro, Daniela. La verdad que esperemos tener una muy buena, excelente conversación y que todos tenemos conciencia acerca de los mocos. Sí, Sí. definitivamente. Son una defensa, no los entendemos, muchas veces no los sabemos tratar. Vienen de parte de algunas alergias que sufrimos y no sabemos que sufrimos. Así es. Es más, el moco y los mocos en las mamás es el peor, o sea, es como decir, mejor dicho, es aparecer el monstruo más grande porque todo el mundo le tiene miedo a los mocos. Pero la verdad que yo creo que va a ser bien interesante y vamos a tomar conciencia que el moco o los estornudos, la tos son normales hasta cierto punto. Y eso es lo que vamos a tratar de hoy, transmitirles a todos ustedes los que nos están escuchando y que puedan empezar a manejarlo de una manera más preventiva y tomarle un poco más de cariño, porque la verdad que Hay que quererlos, son Hay que querer los pegajosos, pero hay que mocos. quererlos. exacto. Ve, y de hecho yo vi a la doctora por ahí en redes sociales porque es muy activo en redes sociales con unos mocos, unos moquitos por ahí, me imagino que hacer terapia. Doctora, bueno, habrá mucha gente que de pronto nunca ha escuchado el término rinosinusitis o rinosinupatías. ¿De qué se trata? Bien, mira que esa es una enfermedad ya compleja y es una enfermedad que cumple lo que es la rinitis y la sinusitis. O sea, para mí es una de las peores enfermedades que puede padecer una persona porque tiene rinitis, o sea, la mayoría tenemos rinitis alérgica o rinitis crónica, que la rinitis se caracteriza por el estornudo, la picazón, ojos llorosos y siempre estamos con el moco chorreando prácticamente. Y algunos con todas las anteriores. Exacto, o sea, esa es una rinitis o Sí. una rinitis alérgica que siempre reacciona ante cualquier cosa. Por ejemplo, en tu caso que reaccionas ante una menta, hay otras personas que reaccionan ante el polvo, reaccionan ante los aires, es muy frecuente. Y la sinusitis ya es inflamación de los senos paranasales. Una sinusitis ya se caracteriza, no siempre se chorrea el moco por nariz, sino que por atrás. Y uno dice, estoy liqueando moco, o estoy siempre con carraspera, siempre aclarándose la garganta, o a veces, en el caso de los niños, siempre están con una salivación excesiva. Y en los adultos se caracteriza también por dolor. Ahí ya aparece dolor, en la rinitis no hay dolor, en la sinusitis sí, en la sinusitis hay dolor de cabeza, hay dolor de pómulos, inclusive hay inflamación, entonces muchas Es por veces la acumulación por que la hay acumulación ahí. de moco. Y ya la sinusitis es infección. Y esa ya se trata, por ejemplo, con antibióticos, la mayoría de veces, y ojalá también con la parte de lavados. En cambio, la rinitis se maneja más con antihistamínicos, con descongestionantes, desinflamar los cornetes, que es lo primero que se inflaman. Entonces, muchos creemos que porque estamos cortos la respiración, pensamos de que es moco. No, no siempre es moco. Y ahora hay una parte, y eso lo vamos a tratar un poco más adelante, de los lavados nasales. O sea, entonces a todo el mundo estamos haciendo lavados, estamos haciendo una cantidad de cosas y en realidad muchas veces es inflamación. Entonces la rinosinusitis es la combinación de estas dos enfermedades, que para mí es una combinación muy fuerte porque es tanto que la persona tiene que lidiar con los estornudos, con la picazón, con todo, y además debe hacerlo también con el dolor. Entonces y por eso he investigado tanto, llevo en esta parte prácticamente 14 años investigando vía área superior. Mi formación es terapia respiratoria, pero en terapia respiratoria es solo pulmón. Y yo decía hace muchos años, cuando me fui también para Panamá, que me fui a montar el primer centro de Centroamérica, decía, pero ¿por qué yo tengo que manejar un pulmón sabiendo que una persona tiene mocos? Entonces empezar a investigar, a tomar tecnología, entonces tener lo último en tecnología y cada año siempre estoy renovando tecnología y ahora tengo una mejor tecnología que hace que los tratamientos sean mucho más efectivos y que el paciente realmente tenga mejores resultados. Entonces, desde allí tenemos que partir y entonces saber cuál es la diferencia entre esas dos enfermedades y porque muchos dicen, bueno, es que, o los dolores de cabeza, es que es una migraña o es esto. No siempre los dolores de cabeza son por migraña, los dolores de cabeza pueden ser por moco. Y no Una todos. acumulación. Exactamente, y eso es ya la sinusitis. Doctora, pero ¿de dónde viene? O sea, todos sufrimos o padecemos de alguna manera la rinitis, que si la cuidamos mal se puede convertir en una sinusitis o cómo funciona. Totalmente. E inclusive, si nosotros no tenemos un manejo adecuado o desmedido, en el caso, por ejemplo, si tenemos un estornudo, muchas veces creemos que el estornudo es gripa. Ya, y decimos, todo el mundo tiene gripa, y si ustedes escuchan en la calle, todo el mundo tiene gripa porque tiene moco o estornudando.
Y esa es una gran diferencia que vamos a hacer antes de empezar a explicar esto, porque no siempre hablamos cuando hay moco, hay gripa o es alergia. Entonces vamos a partir desde ahí, alergia o gripa o un resfriado. Entonces alergia se caracteriza más que todo por estornudo y moco sin síntomas, sin otros síntomas. Síntomas como cuáles, fiebre, malestar general. Pero si hablamos de estados gripales o un estado resfriado, ahí ya se caracteriza la persona que ya aparece la fiebre y aparece un malestar general. Si yo no tengo eso y solamente es una congestión, es alergia. Es simplemente una alergia ¿a qué? A algo que me produce. Humedad, polvo. Humedad, que es lo principal en estas zonas, nuestra zona del eje cafetero, que es una zona muy húmeda, es alta en humedad. Entonces, desde allí nosotros debemos empezar a crear conciencia. ¿Qué está pasando? ¿A qué estoy reaccionando yo? En el caso, por ejemplo, de un adulto o de un niño, y en el caso de los bebés es el llanto. Entonces aparecen los mocos y entonces empezamos a recetar esos mocos y querer desaparecer el moco como sea, y nosotros vamos a la farmacia y compramos pastillas para la gripa, pero no es gripa. Entonces desde allí empieza ese moco a acumularse. Y lo que nos da, y lo que no tenemos nosotros aquí en nuestra cultura latina, es que es más que todo nuestra cultura latina, es que no nos sonamos la nariz. No nos gusta limpiarnos la nariz. Si vemos la cultura americana, la cultura europea, ustedes donde uno vaya, ellos se suenan la nariz donde sea porque no quieren ver mocos, porque saben que desde allí parten la cantidad de problemas. Y bueno, y además que la medicina en esos países es demasiado costosa y una persona no va a consultar al doctor por un simple moco o un simple estornudo. En cambio, en nuestra cultura latina somos... Vamos a que nos incapaciten. Exactamente. Nuestra cultura latina es diferente y actuamos muy diferente, pero desde allí empiezan las complicaciones. Entonces, si nosotros medicamos mal una simple alergia y desde allí ya empieza a acumularse el moco, acumularse, y ya viene la parte de infección y viene la sinusitis. O en otros casos, aparece la tos, que a veces esa tos no siempre es pulmonar, y todos creemos que aparece la tos, inmediatamente damos jarabes para la tos. Y no queremos ver moco, no queremos ver tos, queremos que una persona, un niño, no tenga más mocos en su vida, y saber que eso es una forma de defenderse, es una forma de decir, bien, algo reaccioné y definitivamente eso puede estar afectándome, entonces de allí. Y entonces luego aparece la parte pulmonar y entonces empiezan los diagnósticos y esa mamá o ese papá o esa persona adulta mantienen en cuarto de urgencias y mantienen de antibiótico en antibiótico y desde ahí empiezan todas esas complicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a evitar eso? Y se puede evitar, o sea, podemos evitar manejar que un simple moquito se nos complique hasta cierta índole, llegar a una parte pulmonar o estar hospitalizado por un simple moco que empezó con una alergia o realmente un resfriado que no fue bien tratado. Doctora, ¿hay algunos factores que pueden como favorecer la aparición de esta sinusitis o de la rinitis? De pronto algunos hábitos que nosotros tenemos no tan saludables o cosas que dejamos de hacer. Claro que sí. Mira, hay algo muy importante que debemos de hablar acerca de la parte ambiental. Se nos ha olvidado mucho esto y creemos que solamente son los virus y bacterias. Y decimos, es que la cantidad de virus y bacterias que hay en el ambiente. Pero, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, en jornadas cuando es muy pesado, cuando tengo jornadas fuera del país, tengo que ver 10, 18 pacientes, o en jornadas cuando estoy aquí en Pereira veo 5 o 6 pacientes y yo nunca me enfermo de mocos. Y yo solamente veo mocos, o sea, solamente trato mocos y yo saco los mocos. Entonces yo digo a las personas, es que no son los virus y bacterias, es que eso no se pega y es lo que creemos, pero se nos está olvidando todo lo que estamos viviendo en el ambiente. Uno, que ya mencioné ahorita, la humedad, que es importante, y ahora se está viendo que estamos cobrando más conciencia. Sabes que en los supermercados, en las tiendas, en los almacenes grandes, ya se están vendiendo deshumidificadores, ya están vendiendo absorbedores de humedad, y desde allí tenemos que partir. Otro es el humo, los ambientes, que tanto en mi casa, por ejemplo, cigarrillo, cocinamos o se hizo un asado, cosas así. Entonces son cosas ambientales, factores externos. Si estamos en la calle, obviamente pasa un carro o un bus con este smog y uno está pasando con el bebé en la calle o con el niño, o uno, si realmente paró el bus al lado de uno, pues obviamente eso también son factores externos que nos predisponen y se nos olvida.
tener una conciencia que estuve en la calle, algo pasó, estornudé, ¿por qué no me limpio la nariz inmediatamente? Y me quedo con eso allí. Otro, barrer. Claro, o sea, las personas, por ejemplo, las personas que hacen aseo, las personas que están más predispuestas, porque están muy expuestas a líquidos de limpieza fuertes, y eso es una de las cosas que tenemos ahora, que creemos que si nuestra casa huele muchísimo, es que está muy limpia. No. Entre menos huela es mejor en la parte de las personas que son alérgicas o que tienen una predisposición a eso, y sobre todo en el caso de los niños, de los bebés, no usar ambientadores. O sea, debemos de tener muchas cosas en cuenta. Entre más natural sea mejor. Exactamente, y ahorita está todo en pro lo natural, todo lo verde, todo. Estamos en un boom de construcción, y el boom de construcción es que construyan en todas partes, y nosotros creemos que eso no nos afecta. Claro que sí. Y lo otro es que también está afectando, es que estamos estamos mudándonos, porque dices, es que vivir dentro de la ciudad, estamos llenos de contaminación, que el smog, que quiero ir a lo verde. Bien, eso está bien. Pero ustedes saben dónde están construyendo todo lo verde, donde eran el pulmón de la ciudad. Y entonces allí es donde yo trato, y es más, mi 70% de consultas es para Cerritos, toda esa zona. ¿Por qué? Porque uno cree, si es el pulmón, uno no se va a enfermar, pero ¿saben cuál es el componente allá? La humedad. Uh-huh. Y digo, está bien, está perfecto, pero entonces si nos vamos a mudar, busquemos qué medidas vamos a tener para ayudas de que no nos vayamos a enfermar. Uno, la humedad; otro, purificador de aire. Si estamos viendo, y es más, las zonas afuera están más expuestas a las quemas ambientales. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no vemos eso, y nosotros creemos que virus y bacterias, y no, y hay más cosas a nivel ambiental. Pero ¿qué tratamientos entonces, doctora, uno podría tener en cuenta? Bueno, lógicamente, visitar al médico, tener una buena asesoría, uh-huh, y realizar bien esos tratamientos. ¿Qué hacer? Mira, voy nuevamente con la parte del lavado nasal, pero saberlo hacer. Hay que saber tener una buena dirección de un buen lavado nasal, y no abusar, por ejemplo, no abusar de los antihistamínicos, un tratamiento básico que lo manda inclusive, y saber a qué especialista ir. Uh-huh. Por ejemplo, qué especialistas son. Ojalá la mayoría de personas creamos siempre en nuestro pediatra. Esa es nuestra primera línea, creer siempre en el pediatra o en el médico general. Ya, de ahí partir, si nos vamos donde un especialista, entonces ver si necesitamos un alergólogo o un otorrino, porque los problemas de vía aérea superior, y muchas veces hasta la tos, saber decir qué afecta a la tos, si es realmente respiratorio o es gastroesofágico, uh-huh, que entonces, o reflujo, que ahorita eso es un boom, que casi toda la mayoría de personas tienen reflujo. Pero entonces, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, la mayoría nos van a mandar más que todo antihistamínico, tener un buen antihistamínico de base, un buen descongestionante, tener también la parte del lavado. Pero entonces decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en este momento, nuestro bebé, y alguna persona que nos está escuchando, debe estar muy tapadita su nariz. Entonces pónganse calor. ¿Calor cómo? Pónganse una toallita caliente en la parte donde nace la nariz, en los cornetes, y empezar a desinflamar por medios físicos, que es lo que yo manejo. Si manejamos por medios físicos las cosas más natural y logramos desinflamar desde allí, empezamos a drenar el moco, ¿cómo no vamos a lograr mejorar una calidad de vida fuera de químicos? O sea, y también nuestro cuerpo, nuestro organismo, que esté libre de químicos, porque todos creemos que la pastilla, y no solamente es eso. O un buen soplido nasal. Uh-huh. Solamente con un correcto soplido nasal, porque tampoco nos sabemos sonar la nariz y tampoco limpiamos la nariz a nuestros niños, entonces desde allí parte nuestra recuperación con todo. Doctora, a propósito de eso, le quería preguntar precisamente cuándo debemos acudir al médico, porque vemos mucho que las mamás, por ejemplo, pues acuden primero como a métodos, digamos, tradicionales, o de la abuelita, que una agüita tibia con sal para destapar la nariz, o que si tiene tos, entonces naranjita con miel, o que el jengibre. ¿Eso es recomendado? ¿Hasta qué punto? ¿O cuándo debemos decir, no, vamos al médico? Mira, qué interesante eso que me tocas, porque no es solamente eso, y con el perdón de las abuelitas o de lo que nos estén escuchando, pero muchas medidas caseras, por ejemplo, infusiones de eucalipto, infusiones de romero, todo eso son factores muy
a ver, son más que todo irritantes para la vía respiratoria, sobre todo también lo que son los mentolados, los Vicks, todo esto, que la mayoría lo tiene al lado de la mesita de Sí. noche. Todo el mundo dice, me voy a destapar la nariz con esto, pero entonces viene una parte y creo que cuando estábamos conversando antes de iniciar me decías, ¿de dónde sale tanto moco? ¿De dónde sale? Nosotros tenemos para empezar desde allí, una parte anatómica y fisiológica. Nosotros dentro de nuestra nariz, nuestro sistema respiratorio está protegido de unos pelitos que se llaman los cilios. Y estos cilios son los que nos mantienen permeables las vías respiratorias. Pero si nosotros nos los ponemos desde la primera etapa de vida y empezamos a poner olores fuertes, a empezar a querer parar este moco con otras medidas, por ejemplo, todos esos mentolados, vaporizaciones y todo, obviamente en ese momento nos va a ayudar. Pero después vuelve a recaer el niño o vuelve a recaer el adulto y tenemos que hacerlo de nuevo y hacerlo de nuevo. Se hace crónico. Se hace crónico. ¿Por qué? Porque estamos paralizando el sistema ciliar y no estamos permitiendo que ellos realmente actúen y entonces empieza una hiperproducción de moco. Y hay personas, viene la parte que dicen, es que es hereditario, es que mi familia es asmática y la mayoría dicen es asmática y eso ya se heredó. No. Muchas veces son adquiridas y nosotros podemos prevenir y podemos evitar el asma y podemos evitar la toma de antibióticos, podemos evitar muchas cosas de esas y se los digo como especialista y como mamá, que tengo 2 hijas, una de 8 años y una de 3, que nunca han tomado antibiótico, nunca se han enfermado, o sea, les da mocos, son las niñas más mocosas porque pues reaccionan ante todo, pero sí les digo que nunca se han complicado y nunca faltan al colegio por eso. Y eso es lo que, o uno decir, falto mi trabajo o algo, porque cuando uno maneja bien eso y maneja esta parte del moco y hacerse un buen lavado cuando hay que hacerlo, no todos los días, no hacer toda esta toma de medicamentos desmedida, podemos lograr mejorar nuestra calidad de vida. Pues este tema es bastante amplio y pues yo sé que muchas personas tienen más preguntas que quisieran profundizar. Doctora, ¿dónde la encontramos? En internet, en redes sociales, porque así la encontramos nosotros a través de redes sociales. Y seguro van a querer consultarla. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, yo soy súper pro de poner videos y poner muchos tips a los Y nos han pacientes. servido mucho, de verdad. La verdad que me encanta. Entonces, hay uno que es el canal de YouTube, doctora Diana Gudel Urquizo. Ahí pueden encontrar todos los videos y enseñárselos a los niños para que ellos pierdan el miedo a hacerse una limpieza nasal. Facebook, doctora Diana Gudel Urquizo. Y el Instagram, TR de terapeuta respiratorio, Diana Agudelo. Esas son mis redes. Bueno, y la página, el website, trdianaagudelo.com. Está fácil. Para No, que y lo ahí está encuentren. toda la información, Lisandro, porque es que la doctora precisamente ofrece ese, como que digamos ese es el plus, ¿no? Sí. Visita las casas, analiza todo el ambiente, porque no es solo ir a Es que mirar nos- de dónde viene Exacto, el la problema, raíz. prácticamente. Exactamente. Imparte asesorías, charlas y también tiene un libro muy chévere que la gente puede consultar, Doc. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, mi libro es un manual, es el protocolo de terapia de rinocinopatías, porque como en eso soy pionera en América Latina y en Estados Unidos, entonces ya cuando nació mi segunda hija yo dije, no, y no puedo estar viajando tanto, a dictar tantas conferencias, quiero que esto llegue a más personas y escribí el libro, que venía hace mucho, y esa primera edición es el protocolo, explicando por qué el protocolo, por qué hago todo un paso por paso, porque la terapia es supremamente interesante y compleja, porque no es solamente ir a sacar moco, es ver desde partes, inflamar los cornetes, empezar a ver qué está pasando, lograr drenar a base de calor, succionar las secreciones en el caso de los adultos con aspiradores coreanos, tecnología japonesa, tecnología europea, que eso es la tecnología que yo manejo. Entonces, en eso consiste el protocolo. Es un manual, prácticamente súper fácil de tenerlo y leerlo. Pero es una guía para Es una pacientes, guía, para exacto. todos. Los pacientes les gusta comprarlo, o sea, es una guía inicialmente hecha para profesionales en terapia respiratoria, pero me ha llamado mucho la atención que los pacientes son los que le encantan. Los pacientes son los que dicen, yo lo quiero, porque quieren entender, y ahorita el plus de las mamás, sobre todo, quieren aprender más. Quieren saber de dónde y qué hacer y qué poder, y eso es lo que pasa en Estados Unidos y en Europa. Los mamás nunca whatsappean al médico, preguntan, mi hijo tiene fiebre, mi hijo de esto. No, esperan hasta el último momento realmente si se amerita o no se amerita.
Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este martes de salud. Hemos aprendido mucho y seguramente la gente ya tiene los datos, la información para que puedan consultarla y encontrarla. Muchísimas gracias. Ustedes, mil gracias, de verdad. Me encanta y espero que podamos tener más conversaciones aquí con ustedes.